Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Linkworks. Vamos a continuar con la programación de la aplicación de gestión de proyectos de desarrollo. En la conexión anterior nos quedamos en la comprobación de que guardaba un cliente en la base de datos si estábamos logueados como administrador. Aquí tenemos todos los commits que hemos hecho hasta ahora. Hemos probado en primer lugar que devolvía el, el índice de clientes en el caso de ser administrador. En la conexión anterior comprobamos que guardaba el cliente en el caso de ser administrador y ahora vamos a continuar con los test. Nos vamos a la terminal, vamos a probar los test. Nos pasaban los 4 tests. El último que hicimos fue este, que guardaba un cliente en la base de datos y vamos a continuar con ello. Vamos a abrir el archivo de test, clienttest.php. Vale, entonces aquí hemos comprobado que efectivamente si estamos logueados como administrador, guarda el cliente en la base de datos. Ahora tenemos que comprobar lo contrario, que es que si no estamos logueados como administrador, no lo guarde, para estar seguros de que el test funciona. Vamos a hacer dos tests, uno que sin estar logueado de ninguna manera, un guest no pudiese guardar un cliente, y luego que logueados sin ser administrador, es decir, en el caso que fuéramos o cliente o desarrollador, tampoco pudiéramos guardar el cliente en la base de datos. Entonces, bueno, vamos a empezar haciendo el test. Que no pueda guardar un cliente si no estamos autenticados. Vale, entonces vamos a copiar esta línea de aquí, que nos va a valer igualmente. Teniendo un postdata con todos los datos que quisiéramos hacer, en este caso un post. Vamos a hacer el post, pero en este caso, en lugar, vamos a copiarlo también para mayor rapidez. Entonces, en lugar de estar logueados como administrador, vamos a poner que no estemos logueados de ninguna manera, ¿no? Lo cambiamos por this. Hacemos un post a esta misma URL y en lugar de que el status sea 200, decimos que el status sea 401, que sería estado no autorizado. En el caso de que intentáramos crear un cliente sin estar logueados, tendría que dar un código de no autorizado. Vamos a probar el test en la terminal. Hay un error de sintaxis. El punto y coma al final. Vale, repetimos el test. Y el test pasa correctamente. Simplemente por hacer una comprobación de que el test funciona bien, en la ruta, si quitamos aquí el middleware con Santum y el middleware de que estamos identificados como administrador, y repetimos el test, los tests fallan, ¿no? Eso nos prueba que efectivamente es el middleware el que está haciendo que los tests pasen, ¿no? Vale. Perfecto. Pues vamos a seguir con el siguiente test que hemos dicho que sería que identificado pero no como administrador tampoco se podría guardar el cliente, ¿no? Entonces sería no puede guardar un cliente si no es administrador, ¿no? Vale. Entonces, bueno, vamos a repetir esto de aquí también para mayor rapidez. Entonces, aquí en lugar de this, lo que vamos a ponerles es que esté identificado, por ejemplo, como cliente, ¿no? Vale, recordamos que en el archivo pest tenemos aquí esta función de login client, que el rol es cliente, y login developer, que el rol es developer, ¿vale? Entonces, una vez identificados como cliente,
nos tendría que devolver un estado 403, ¿vale? Que es el estado prohibido en este caso, ¿no? Entonces, bueno, identificados como clientes y vamos a probar el test. Pasa correctamente, vamos a hacer lo mismo, pero identificados como desarrolladores. Vale, entonces como developer, haciendo un login como developer, tampoco debería guardar el cliente y así es, el test pasa correctamente. Vale, perfecto. Tenemos comprobado entonces también esto, pero vamos ahora a comprobar las validaciones. Ahora mismo no tenemos en el controlador ninguna validación. Estamos recibiendo el request y no lo estamos validando. Vamos a probar eso en los test de clientes. Entonces podemos decir que requiera un email, por ejemplo, de los campos que tenemos que estamos mandando por post, aquí arriba, son email, name, last name, telephone y observations. Yo creo que deberían ser obligatorios el email y el nombre. Si alguien no quiere dar por lo que sea el apellido, pues igual de momento no vamos a obligar, igual más adelante sí, ni el teléfono ni las observaciones. Entonces, bueno, pues en este test diremos que requiere el email y el nombre al guardar un cliente. Vale. Bueno, repetimos esto. Vamos a repetir esto para mayor rapidez. Entonces, bueno, primero mandamos un post y esto sí que tiene que ser como administrador, porque bueno, aquí estamos identificados como administrador y vamos a validar que requiera esos dos campos, ¿no? Para poder comprobar esta validación, vamos a mandarlo dentro de esta función getClientPostAndPassData, que la tenemos aquí arriba, que para esto hicimos el overrides precisamente para poder sobreescribir las variables, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sobreescribirlas diciéndole que el email sea nulo y que el name también sea nulo. Vale, entonces mandando esos dos valores nulos, intentamos, estando logueados como login, mandar el post y debería devolver un 422, que es el error de validación, un error 422. Vamos a tirar el test, nos falla, nos dice que espera un 422, devuelve un 500, no estamos viendo el detalle del error de 500, entonces para eso vamos a poner aquí la línea de que lo haga sin exception handling. Vale, repetimos ahora el test a ver si nos da más detalle. Nos dice que la columna name no puede ser nula. Vale, el problema, claro, es que no lo está intentando guardar en la base de datos. El campo en la base de datos es obligatorio, pero no hemos hecho la validación previa. Por eso el error lo está dando en la base de datos. Entonces, para eso simplemente es crear una validación en el controlador de cliente. Aquí, lo primero, antes de crear el cliente, vamos a validar. Entonces, bueno, cogemos el request, lo validamos. Vale. Aquí entonces podríamos poner un array con los campos que vamos a validar, ¿no? Que serían el email y el name.
Lo que pasa que como esto lo vamos a hacer muchas veces, validar algo, y tanto en store como en update, y por no repetir código, vamos mejor a crear una función en el modelo cliente que podríamos llamar, por ejemplo, dentro del modelo cliente, una función estática, un método estático, que podríamos llamar, por ejemplo, validation rules, ¿vale? Y donde tendremos las rules, las normas de validación, y así no lo repetimos varias veces, ¿eh? Entonces, bueno, pues nos vamos al modelo cliente y aquí vamos a crear, como digo, una función estática en la que podamos poner, pues, la validación, de manera que si en algún momento tenemos que ampliar o modificar la validación, lo hagamos en un punto y no en varios puntos a la vez, ¿no? Vale, entonces, como hemos dicho, lo llamamos validation rules. Y aquí devolvemos el array con las normas de validación, que como hemos dicho sería que el email sea obligatorio y que el nombre sea también obligatorio. Perfecto. Vale, entonces está devolviendo las normas de validación, que el controlador las recibe aquí, y entonces validamos el request. Vamos a tirar el test a ver si ahora sí funciona. Vale, no funciona, pero bueno, tenemos que quitar esta línea. Una vez que ya habíamos visto el detalle de esta línea, la podemos quitar y repetimos de nuevo el test. Vale, el test ya pasa, ya hemos comprobado que sí que requiera el email y el nombre, que valide tanto el email como el nombre para que sea requerido. Y continuamos entonces con más test. Vale, bueno, hemos dicho que el email sea requerido, pero no hemos dicho que el email tenga el formato correcto de un email. Vamos a hacer ahora esa prueba. Que valide el formato del email al guardar el cliente. Vale, vamos a copiar de nuevo para mayor rapidez. Vale, entonces, bueno, en este caso mandaríamos un email, sobreescribiríamos en la función getClientPostAndPassData, mandaríamos un email que en lugar de ser nulo fuera inválido, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier email que fuera inválido, en este caso ponemos, por ejemplo, esta frase que no llevaría arroba, ni llevaría dominio, ni nada, para que sea un email incorrecto. Aquí nos identificamos como administradores, mandamos el post a clientes y tendría que devolver un 422 y además de que devuelvan, exacto, que diera un error 422 de validación. Vamos a repetir el test. Vale, da error. Vamos a irnos entonces al modelo, que es donde tenemos las normas, al modelo cliente, y además de requerido vamos a decirle que tenga un formato de email. Ahora sí repetimos el test y el test ya pasa, ya hemos validado el email. Lo único que sería bueno también validar, que no lo hemos hecho en el test anterior, es que además de validar que el estado sea 422, que valide que devuelva el error con la API para que cuando más adelante lo conectemos en el frontend con ViewCli, que mande los errores para recibirlos en ViewCli y poderlos mostrar por pantalla, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer diciéndole que haciendo una assert
JSON validation errors, en el que aquí validemos tanto el email como que dé errores tanto del email como del nombre, ¿no? Vale, pues email y el nombre también, ¿no? O sea, tiene que devolver estos dos errores para poderlos recibir luego por pantalla. Vemos que sí lo pasa correctamente y vamos a copiarlo también en la segunda función, que no lo hemos hecho. En este caso solo, bueno, solo tendría que recibir el email, ¿vale? Porque aquí solo da el error, estamos comprobando solamente que el error sea inválido. Repetimos el test. El test pasa para que veamos que es correcto. Si yo quito de aquí esto, da error. Es decir, que esto lo que comprueba es que devuelve el error de email. Esto lo hace automáticamente Laravel. Cuando creamos aquí simplemente el request validate, ya Laravel se encarga de mandar los errores al frontend. O sea, devolverlos por JSON, me refiero. Entonces, bueno, una vez comprobados los tests, ya tenemos 8 tests que pasan. Vamos a hacer una nueva prueba, que es que hemos comprobado que el nombre sea obligatorio, pero no le hemos puesto un máximo de caracteres. Y en la base de datos está como campo text, como campo string, que tiene un máximo de 255. Entonces, bueno, pues vamos a comprobar también eso. Entonces nos aseguramos que el nombre no exceda $255 al guardar un cliente, ¿no? Vale. Vale, bueno, para mayor rapidez copiamos y pegamos. Vale, entonces, bueno, en este caso, en lugar de mandar el email, vamos a mandar el nombre, y en lugar de mandar un email inválido, vamos a mandar un nombre que tenga más de 255 caracteres. Esto lo podemos hacer con la función string repeat, donde repetimos, por ejemplo, cualquier letra, vamos a repetirla 256 veces. Vale. Vale, y luego cuando devuelva los emails, no será el email el que vendrá como erróneo, sino el name. Vamos a comprobar si es correcto. Aquí tenemos algún tipo de error. Hemos puesto mal los paréntesis. Vale. Pues nada, repetimos el test. Tenemos algún error de sintaxis. Este paréntesis, nos falta el paréntesis aquí al final. Vale, repetimos. Vale, bueno, pues no funciona. Vamos a ir entonces al modelo, a añadir en la validación, en las validation rules que tenemos aquí, que el nombre tenga un máximo de 255, ¿no? Y ya de esa manera, repitiendo el test ya pasa correctamente, con lo cual nos estamos asegurando de que no exceda. Esto podemos comprobar que es así, o bien si ponemos aquí 256, ya el test no pasaría. O bien en el test de clientes, si le decimos que repita solo 255 caracteres la letra, el test pasaría. El test no pasaría, me refiero. Entonces hay que decirle que pase del máximo,
y de esta manera los test pasan. Bueno, pues hemos comprobado las validaciones también a la hora de guardar un cliente. En la siguiente conexión pues pasaremos a comprobar o a validar algunas cosas más y posteriormente también validaremos el update además del store. Ahora vamos a realizar el commit. Estos son los archivos que hemos modificado hoy. Vamos a añadirlos. Vale, y ya lo subimos a GitHub. Bueno, pues nada, continuamos en la siguiente conexión. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente.